hipertrofia del lóbulo caudado. Y cuando hay hipertrofia del lóbulo caudado, pensar en cirrosis y en Chiari. Esta es una vesícula con paredes engrosadas. O puede ser una vesícula que el paciente haya venido comiendo, ¿no? Cuando el paciente come y viene a hacerse el eco, tú tienes paredes gruesas. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente, el paciente asintomático, no le duele el hipocondrio derecho, y de pronto me encuentro con esta vesícula, le pregunta al paciente, ¿usted vino comiendo? Sí, doctor. ¿Y qué comió? Doctor, me comió una guatita con cola y después se metió fritada, hermano. Ya, entonces es vesícula contraída, no una vesícula contraída. Sí, esta probablemente sea una vesícula contraída, pero en todo caso le pongo aquí para mostrarle la pared gruesa, ¿no? Esta es una pared normal. La pared de la vesícula no debe ser más de 2 milímetros. Ya, este es un hígado graso, aquí tienes el hígado y aquí tienes el vaso. Entonces, el hígado está un poco más brillante, más hiperecoico que el vaso, ¿no? Entonces, eso es hígado graso. Las respuestas. Mira aquí lo que decía el doctor, ¿no? Por ejemplo, este es un niño de 5 años que tenía escroto hinchado, edematoso y eritematoso, ¿no? No tenía fiebre el niño, raro, no tenía fiebre. Lo primero que orienta una pregunta, ¿ya estaba con fiebre? ¿De cuándo está? Doctor, ya tiene días con esto, hinchado, la bolsita le dice. O los compadrones, cuando viene el campo dice, doctor, tiene hinchado mismo los compadrones, ¿verdad? Entonces, mira, la misma imagen, modo B y modo Doppler. Aunque aquí tiene modo B y modo Doppler. Acuérdense que el cajón es el Doppler, está activado el cajón el Doppler. Yo probablemente solamente con el modo B yo no puedo llegar a un diagnóstico final. El médico quiere saber si es orquitis o si es torsión. Y aquí no lo puedo saber. ¿Cierto? Le pongo el Doppler y mira, hay un aumento de la vascularización. Entonces el paciente tiene una orquitis, proceso infeccioso, tratamiento, antibióticos, etc. Aquí sí el Doppler es básico, ¿no? Acá este paciente, estas son imágenes de varicocele. Yo con el modo B puedo hacer ya, diagnóstico, ¿no? Porque ya sé que son las venas, mido las venas, pero el Doppler me ayuda, ¿no? Aquí le he hecho una maniobra de Valsalva, buscar al paciente y mira lo que ocurre. Entonces facilito diagnóstico de varicocele. Ya, esto solamente para mostrarles que la tomografía computada, esta es una imagen de una tomografía computada de la vesícula, parte del lóbulo derecho, el riñón derecho, la punta del polo superior, y aquí la vesícula. Este es el mismo paciente, uno con uno, mismo paciente. Mira el cálculo cómo se lo ve en ecografía, y mira el cálculo aparentemente aquí, la TC. Entonces la TC es mala para ver cálculos en vesícula. Esta vesícula tiene un tabique, muchas veces nos encontramos con esas imágenes. No es nada patológico. Esta imagen 3 tiene, ¿qué sería esto? Líquido. Imagen hipoecoica, ¿no? Hígado, vesícula, entonces tiene líquido en cavidad abdominal. Y acá hígado y aquí tiene un nódulo. Isoecoico. Polilitiasis, vesícula tabicada, líquido libre, nódulo hepático. En las apendicitis, la ecografía siempre será el método de entrada
para ver un apéndice. Cuando no logras ver con ecografía el apéndice, el paciente va a tomografía ATC. No, la tomografía es mucho más sensible para ver apendicitis. ¿Ah? ¿Por las? ¿Qué? No te entiendo. Estriación. No, ¿qué es estriación? No entiendo. ¿Qué es palabra estriación? ¿Qué sería? Son cambios inflamatorios de la grasa mesentérica, ¿no? Periapendicular, sí. En la TC se ve una alteración de la densidad de la grasa alrededor de la apéndice. Entonces, cuando logramos ver con el eco el apéndice, medimos el diámetro. Hasta 6 milímetros es normal. Tiene más de 6 milímetros, patológico, apendicitis, mala clínica, ¿no? Apendicitis. Aquí tiene líquido libre en el Morrison. Y listo. Pregunta, wow. Ya. A ver, si vamos a llegar a ya. La resonancia magnética, la tomografía computada aparece años 70, dijimos, ¿no? ¿Cierto? Años 70. La resonancia magnética aparece años 80, promedio. Y este es el señor que finalizó los estudios de otros colegas, de otros físicos. Y este señor se llama Damadian, Raymond Damadian. El de TC, ¿cuál fue? Hauser, ¿verdad? Gottfried Hauser. ¿Ya? Pero hay el iniciador de la resonancia magnética realmente está considerado, hay varios, ¿no? Pero ahí está Tesla, Nikola Tesla, ¿no? ¿No? Claro, croata era, ¿no? Sí, es un croata, Nikola Tesla. Nació pobre y terminó pobre el hombre. Este se enriqueció los bolsillos, ¿no? Imagínate en cuánto vendió los equipos. Y no le dio ni un centavo a este malo, ¿no? Al pobre Nikola Tesla. Pero la unidad de medida de resonancia magnética es Tesla, ¿no? Entonces por lo menos le puso Tesla, ¿ya? Este es uno de los primeros resonadores del señor Tesla, perdón, del señor Damadian. Ni siquiera lo invitó a Tesla, ¿no? Ni para la foto de Charles. Le gustaba la vida bohemia, Nikola Tesla. ¿Alguno es bohemio aquí? No. ¿Quién toca guitarra? Nadie. ¿Ah? ¿Quién toca guitarra? ¿Tú tocas guitarra? ¿Quién más? Ah, qué bien, ¿eh? Vamos a traer una guitarra aquí para hacer una. Está bien. Hacemos un trío. Bueno, ¿cómo eran los resonadores antiguos, pues, no? Mira. Y ahora cómo son, ¿no? Pero el principio es el mismo. La base está ahí, es decir, el imán. Acuérdense que en resonancia se utiliza un gran imán. Los libros, la literatura dice que el campo magnético de estos imanes es más fuerte que el campo magnético de la Tierra, imagínate. ¿Ya? Entonces son magnetos con un campo magnético muy poderoso, ¿no? El magneto está dentro de la carcasa, dentro. Es como un círculo. ¿Ya? Entonces el paciente entra al túnel
acostada en una camilla para poder hacerse el examen, ¿no? Estas cosas que ustedes ven aquí como cascos corresponden a bobinas. Bobinas. Hay bobinas de cerebro, hay bobinas de hombro, hay bobinas de rodilla. Creo que con la misma bobina de rodilla se hace tobillo, no sé bien. Casi yo no. Los radiólogos más nos dedicamos a ver las imágenes, ¿no? Entonces ya de la técnica, esas cosas, son los licenciados. Para eso estudian ellos. Bueno, uno debería también saber, pero bueno, a veces el tiempo no hay el tiempo suficiente. Y si yo me dedico acá, no hago los ecos, no diagnostico, pierdo tiempo. Para obtener imágenes por resonancia magnética, ¿qué se necesita? Lógicamente un imán, que acabamos de comentar. Debemos tener los átomos, y los que usamos son los átomos de hidrógeno, porque son los más abundantes en el cuerpo y son los más sencillos para estudiar, porque tienen un solo protón y un solo neutrón. Y lo que la resonancia magnética valora es al protón. ¿Ya? Lógicamente debes tener radiofrecuencia, así una cosa muy similar a las frecuencias de la radio. Por eso es que el cuarto donde está el resonador está forrado por láminas de cobre. ¿Para qué es eso? Para aislar estímulos de radiofrecuencia externos, para que esos protones no se muevan con radiofrecuencia externa. ¿Ya? Se aíslan. Entonces solamente van a obedecer a los pulsos de radiofrecuencia que emite la bobina. ¿Ya? Para eso sirve se llama jaula de Faraday, ¿no? Jaula de Faraday. Lo ponen cobre en el piso, en el techo, paredes, puertas. El vidrio que separa con el operador también tiene lámina de cobre. Lógicamente, las bobinas. Las bobinas son las responsables de captar y medir la absorción de energía de los protones, ¿verdad? Y lógicamente un procesador matemático para la reconstrucción de las imágenes, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de explicar algunas cositas. Es medio feo esto, no es tan... Sí, es bastante árido, pero bueno, de hecho el intento. Y lo más resumido, ¿no? Porque esto te pones a leer en libro no vas a entender nada. Te hace, no entiendes no te explican bien, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto del spin? Hay un concepto que se llama spin. Este es un protón. ¿Ve? El protón está considerado como un imán pequeño, un diminuto imán pequeño. Como tiene un movimiento sobre su propio eje, siempre van a estar en movimiento los protones. Ese movimiento genera un campo magnético. Entonces, repito, el protón está considerado como pequeños imanes. ¿Ya? Ese movimiento sobre su propio eje, muy similar al que hace la Tierra, por eso está aquí la Tierra, se llama spin. Y eso ocurre en usted, en mí, ahorita mismo. ¿Ya? Tenemos un spin. Cuando el paciente entra al resonador, ya no se mueve, el protón ya no se mueve en spin, sino en precesión. ¿Y qué es la precesión?
aquí está el ejemplo, ¿no?, de un tronco. La precesión es el movimiento como ya cuando el tronco se está cayendo. Se marea ahí, ¿no es cierto? ¿Se han visto un tronco? ¿Han jugado tronco? No, sí. Ya. Cuando ya se está cayendo el tronco, hace como un giro, ¿verdad? Eso se llama precesión. Así está el protón cuando entra al campo magnético. Precesión. Pierde el movimiento de spin. Ay, que me salté. A ver, ya. Aquí está, lo voy a tratar aquí. Mira, estos serían protones, ¿no? Hay millones de protones en el cuerpo que fuera del campo magnético están haciendo spin y están orientados desordenadamente. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el paciente entra a hacerse el examen al campo magnético? Se alinean los protones. Se alinean en dos direcciones. En paralelo hacia arriba o hacia el norte y en antiparalelo hacia el sur. Pero siempre va a haber un predominio de protones que están hacia el norte en forma paralela. Y fuerzas magnéticas iguales se repelan, ¿no? Cosa que se eliminan estos protones y se crea, se podría decir, un solo protón grande, o llamado vector, y que se llama magnetización longitudinal. Se crea una sola fuerza hacia el norte, ¿verdad? Paralelo al campo magnético. ¿Ya? ¿Cuál es el problema cuando ya esto ocurre en milisegundos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ya tenemos aquí una magnetización longitudinal, es decir, un solo protón grande, porque se han eliminado fuerzas y se ha mantenido una sola fuerza hacia el norte. El problema es que aquí no podemos medir la magnetización de este vector, porque está paralelo al campo magnético del imán. Esto sería de los protones. Entonces hay que hacer lo siguiente, hay que producir una magnetización transversal. Es decir, este vector lo desviamos hacia transversal. Tenemos plano Z, plano X y plano Y, es decir, hacia el plano Y, y se llama magnetización transversal. Aquí ocurre un montón de cosas. Entonces, para que esto se desvíe hacia el lado, al plano X, perdón, Y, tiene que aplicar el pulso de radiofrecuencia. El pulso de radiofrecuencia. ¿Qué hace el pulso de radiofrecuencia? Desvía la magnetización longitudinal hacia la transversal. Es decir, este vector longitudinal disminuye y este vector transversal aumenta. Cuando tú paras o cesa el pulso de radiofrecuencia o apagas el pulso de radiofrecuencia, todo vuelve a lo normal, tal cual como está aquí. ¿Verdad? Y eso se llama relajación transversal, o es decir, relajación del protón. Acuérdate que aquí es un protón grande, unido, se podría decir, con todos estos protones, con todas esas fuerzas, y se ha producido una fuerza que está representada como un vector. Pero cuando esto se recupera, se apagó el pulso de radiofrecuencia, se recupera todo este sistema, disminuye la magnetización longitudinal y aumenta la magnetización longitudinal hasta
hasta estar como quedó aquí, ¿verdad? Y aquí ocurre una relajación de los protones y se produce una señal. Resuenan los protones. Está considerado como el resonar de los diapasones. ¿Sí conocen un diapasón, pues, no? Los diapasones solamente resuenan con una frecuencia determinada. Es decir, por ejemplo, tenemos diapasón en Do, en Re, en Mi, aquí. Y el doctor Vaca entra con un diapasón en Re. Hace sonar. Van a resonar todos los diapasones solamente en Re, no los otros. Por eso es que el pulso de radiofrecuencia tiene que tener la misma frecuencia de los protones para que resuene. O sea, esto hace, el pulso de radiofrecuencia hace que se desvíe la magnetización, como les comenté, apagamos el pulso de radiofrecuencia, se recupera este sistema y ahí resuenan los protones, ¿no? Y esa señal es recogida por la bobina y luego enviada para formar las imágenes, ¿no? ¿Qué dice acá? Bueno, esto es lo que comentamos. Él es el átomo más abundante en los tejidos y tiene un solo núcleo y a su vez tiene un protón. Y este resulta ideal para el examen de resonancia magnética, ya, correcto. ¿Qué sucede cuando introducimos al paciente en el campo magnético? Ya, esto ya lo sabemos. Cuando se introduce un campo magnético, este se magnetiza temporalmente, es decir, que sus núcleos de hidrógeno se alinean con el campo magnético y precesan alrededor del mismo, creando el vector de magnetización longitudinal. Ya, esto ya lo sabemos, ¿no? Ya, el dibujito. ¿Qué hace el pulso de radiofrecuencia? El objetivo es voltear la magnetización longitudinal hasta el plano transverso y así crear una nueva magnetización transversal. ¿Para qué sirve esto? La variación de la magnetización transversa, relajación de los protones, es lo que puede leer el equipo. O dicho de otra manera, la precesión de la magnetización transversal induce señales. Y estas señales es recogida por la bobina. Mira que te he hecho un resumen, súper resumen, para que se produzca la imagen. Así funciona la resonancia magnética, ¿no? Es decir, vector longitudinal. Prendo el pulso de radiofrecuencia. Eso está representado en TR y en TE. Eso vienen los tecnólogos, ya tienen los protocolos, los tiempos de TR y el TE. Entonces, el pulso de radiofrecuencia y hace que esto se desvíe. ¿Ya? Apagas el pulso de radiofrecuencia y otra vez vuelve acá. Y en esa relajación induce señales, ¿no? Resuena el protón. ¿Ya? Resonancia, por eso se llama resonancia, porque resuena el protón. ¿Ya? A ver, suena, el aparato suena, ¿no? Tiene un sonido. Hay otras cosas que en el campo magnético vienen gradientes. Y realmente esa es otra cosa que es más complicada, ¿no? Tiene gradientes. Y esos gradientes son los que resuenan. Y dependiendo de los tiempos, porque el pulso de radiofrecuencia puede hacer esto, puede hacer 45 grados, dependiendo de lo que la secuencia que vaya a estudiar, o puede ser 90 grados, o puedes desviar 180 grados. ¿Ya? Todo depende de lo que vayas a hacer. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso,
hay el sonido, ¿no? Hay sonidos mucho más fuertes, más débiles, más agudos, etc., ¿no? Ya, eso le preguntan a la chica cuando, la chica venezolana es muy buena, ¿no? Es muy hábil, sabe mucho de resonancia. Ya, ¿por qué el sonido? Ya. Por eso el paciente tiene que ponerle unos tapones en los oídos. Por lo tanto, esta señal se cuantifica en valores numéricos, imagen digital, y finalmente se transforman en tonos, en una escala de grises, y se queda como una imagen analógica o anatómica, ¿no? Ya. Correcto, ¿no? Hasta aquí, ¿verdad? La nomenclatura es muy parecida a la TC y muy parecida a la ecografía. Lo blanco, lo brillante será hiperintenso, lo gris será isointenso y lo negro oscuro será hipointenso. Sí, muy parecido. Y estas son las secuencias que utilizamos. Yo creo que estas secuencias utilizan todos los centros radiológicos serranos, costeños, cuencanos, lojanos y milagueños. ¿No? Usted ya va a tener muy pronto el resonador, ¿no? Está bien. Entonces, spin-eco, inversión recuperación, ecogradiente, difusión ADC y la angioresonancia. Por ahí nos queda la perfusión. Casi nosotros no hacemos perfusión, porque ahí sí hay que usar medios de contraste para hacer perfusión, obligadamente. Y eso encarece el estudio, ¿no? Entonces lo básico es esto. En spin-eco tenemos T1, T2, densidad protónica. Por ejemplo, densidad protónica ya no hacemos. Básicamente lo ha reemplazado el FLAIR. Acuérdense que, o les comento, los primeros resonadores, año 80, solo venían así, pues tenían T1, T2, creo que de P también venían. Cada año los estudiosos, las grandes casas comerciales que tienen a sus científicos, cada día sacan unas nuevas secuencias. ¿Para qué te sirve? ¿Ya? Por ejemplo, imagínate solamente con T1, T2 y ponle de P. No había más. No había STIR, no había FLAIR. Estas secuencias son relativamente nuevas. Y así han ido apareciendo, ¿no? Actualmente tenemos todo esto. Por ejemplo, STIR, esta se utiliza más en columna, en músculo esquelético, abdomen. El FLAIR utilizamos más en cerebro. Ecogradiente usamos más en cerebro. Esta nos sirve para detectar sangrados crónicos y aquí tenemos que agregarle también calcificaciones. ¿Ya? La difusión ADC. Difusión ADC sobre todo para ver los procesos isquémicos hiperagudos. Todo lo que brilla en difusión generalmente es isquémico, infarto cerebral. No sería todo lo que brilla, sería la mayoría de las lesiones que brillan en difusión son isquémicas hiperagudas, porque no todo lo que brilla es isquémico, porque tú puedes tener también lesiones hiperintensas en difusión en la esclerosis múltiple, en los accesos, enfiemas, sangrados agudos, quistes dermoides, epidermoides, de lo que me acuerdo, no hay por ahí algunas otras más de cosas. Pero siempre el infarto está en la cabeza. ¿Ya? La angio, pues ya saben para qué nos sirve, para ver aneurisma generalmente. ¿Ah? No, esa es la colangioresonancia es como un 3D, no, muy parecido a la angio, sí. Podría ser aquí
angioresonancia Polanyi, podríamos aumentar. Es una secuencia muy especial de la de Polanyi-resonancia, en vía biliar. Bueno, esto de lo que es imanes, ustedes lo van a leer. Estos son los actuales imanes. Esto es lo que comentaba, la jaula de Faraday, cubierta por cobre. Hay resonadores de campos magnéticos cerrados, como es este, el nuestro, y hay otros resonadores de campo abierto, ¿no? De campo abierto existe para los claustrofóbicos. Bueno, hay bobinas de superficie, hay bobinas de volumen. Esto yo no voy a... Aquí, mira, estos conceptos, apréndanse. El TR y el TE. Esto se refiere al pulso de radiofrecuencia. TR, TE. Esto viene medido en milésimas de segundo. ¿Ya? ¿Qué es el TR? Tiempo entre un pulso de radiofrecuencia y el siguiente pulso. ¿Qué es el TE? Intervalo de tiempo entre la aplicación del pulso de radiofrecuencia y la captación de la señal por la bobina. Tiempo de eco. TR, TE. Resumiendo, primer paso. En el cuerpo los protones de hidrógeno están orientados de forma aleatoria y moviéndose en spin. Correcto. Segundo paso. Cuando colocamos al paciente en el resonador, los protones se alinean de dos formas, paralelo y antiparalelo, y mantienen un movimiento de precesión. Tercer paso. En resonancia magnética se utilizan los protones orientados en paralelo, porque consumen menor energía. Cuarto paso. Aquí hablamos ya de vectores, ¿no? Ya no de protones, se eliminaron los protones que estaban hacia abajo, orientados hacia abajo, predominaron los que estaban orientados hacia arriba, se produjo un solo protón grande llamado vector, y luego de un proceso de eliminación de fuerzas magnéticas con direcciones opuestas, obtendremos un solo vector de suma ya que se llama la magnetización longitudinal. ¿Cuál es el inconveniente de esa magnetización longitudinal? Que no podemos medir la